El caso del pozo ciego o negro, hay que tratar de erradicarlo, es decir, que es un elemento, si llega completamente los efluentes sin tratar a él, entonces es un foco de contaminación porque esos líquidos que están en el pozo pasan a las napas, como dijimos. Además, se produce una colmatación de los pozos por el problema de los detergentes que van impermeabilizando las paredes y que entonces no permiten la filtración y que entonces allí se produce una colmatación más rápida y que deba ser evacuado con mayor asididad el contenido del pozo. Entonces se llenan actualmente más fácilmente esos pozos y entonces no son prácticos. Se deben calcular esos pozos de acuerdo al número de personas que habitan la casa. Entonces, como les mencioné, en un proyecto nuevo donde no hay un abastecimiento en la calle, o sea que no hay una colectora, tratamos de realizar el pozo en el jardín del frente, de tal manera entonces que cuando pasa la obra sanitaria, lo único que nos resta es conectar la cámara séptica a entonces la red y anulamos entonces el pozo. Eso hay que tenerlo en cuenta en los proyectos para retirar entonces la vivienda de la línea municipal y poder entonces realizar este tipo de instalación. La cámara séptica entonces tiene los dos compartimientos para poder entonces hacer un doble proceso. Y ahí puede ser que nosotros tengamos disponible un buen terreno y entonces realizamos un lecho de infiltración. Esto, por ejemplo, está exigido en el partido, en lo que es entonces Torkins. En la comuna de Torkins, en lo que comprende las localidades de Sierra La Ventana, Villa Ventana, está establecido este tipo de drenaje, porque no cuentan con una red sanitaria. Entonces, por reglamento, está obligado el propietario a realizar este tipo de instalación. Si no lo hace, no le aprueban el plano de obra, es decir, que hay que presentar el plano sanitario con este recurso para que aprueben el plano de proyecto. Ese lecho, entonces, cuenta con un caño perforado donde el líquido ya tratado va a pasar entonces al suelo. No hay un pozo absorbente. En el caso del lecho, el suelo es apto para absorber esa cantidad de líquido. Está compuesto esa sección donde está esa zanja, donde está ese caño, por distintas capas de suelo que protegen entonces el suelo del nivel de piso terminado, digamos, el nivel de piso natural. Y las plantitas, el césped crece normalmente, no tiene ningún problema con el echado de estos líquidos que ya han sido tratados y que por lo tanto es un líquido que no es contaminante. Pero tiene ciertas distancias, es decir, que nosotros tenemos la red de desagüe que vamos a mandar a esa cámara séptica y de esa cámara séptica pasa a una cámara de distribución y de allí salen los caños que van a regar el terreno.
Se imaginan que en este caso tenemos que tener una superficie de terreno acorde para poder hacer esta distribución. Tiene que estar alejado de cualquier toma de agua, de 10 metros por lo menos de separación. Tiene que haber una separación de 3,45 metros respecto a los ejes medianeros. Tiene que estar separado de cualquier árbol. Y entonces tiene una dimensión entre zanjas y un ancho y una profundidad de cada una de ellas de acuerdo al tipo de suelo. Aquí lo ven más cerca y ven la distribución del ancho de zanja y la distancia hacia entonces la mínima reglamentaria hacia los ejes del vecino. La cámara séptica entonces tiene que estar formada por 1 o 2 compartimentos y luego sale entonces al lecho filtrante donde el caño tiene perforaciones hacia abajo para entonces distribuir el líquido que obtiene. Tenemos entonces lechos filtrantes con una longitud máxima de 30 metros de cada ramal y tenemos que diferenciarlo de zanjas filtrantes. Los lechos filtrantes dijimos que teníamos un terreno apto para absorber los líquidos. En cambio, cuando tenemos un terreno más duro, más rocoso, que no nos permite entonces evacuar todo ese líquido, tenemos zanjas filtrantes. Estas se diferencian de los lechos porque van a tener 2 caños en lugar de uno. Uno superior que tiene entonces la perforación inferior y otro inferior que va a recibir el excedente de ese líquido que no absorbe el terreno y que entonces puede transmitirlo a un pozo absorbente. Quiere decir que entonces vamos a tener que en el lecho filtrante no hay pozo absorbente. El terreno es suficientemente permeable para absorber el líquido. En la zanja filtrante, en cambio, el terreno no absorbe ese líquido y por lo tanto vamos a tener doble cañería y entonces la inferior va a ir a un receptor o pozo absorbente. Siempre los líquidos deben ser tratados, o sea que lo que estamos desparramando no sea efluente puro, sino que estamos líquidos tratados en la cámara. Entonces hay dimensionado de las zanjas, de la profundidad, del ancho, depende entonces de cómo absorba ese terreno los líquidos. Otras son las unidades sanitarias secas. Las unidades sanitarias secas son aquellas en donde tampoco hay una red cloacal y que entonces necesitamos realizar un baño de distinto tipo. Entonces tenemos, por ejemplo, el ecobaño. El ecobaño es el que se depositan los residuos entonces en esta bandeja, reciben el efecto del calor solar, se secan y entonces cada 2 años se pueden retirar el resultado de estos efluentes secos. El agua, en cambio, se colecta en esta parte que también se evapora por efecto del calor solar. No es algo raro, o sea, nosotros lo podemos ver instalados en Australia, en Sudáfrica,
ven en una cabaña de vacaciones, en playas de Grecia, en Francia, es decir, que no es algo estratosférico, sino que es justamente algo que se puede utilizar tanto en cabañas como en lugares públicos. Y estos, entonces, instrumentos de centrales secas hacen entonces que favorezcan la evacuación de los residuos al no tener una red. Dijimos que podíamos tener una planta de tratamiento compacta en forma privada, es decir, que sea un barrio o que sea una industria y que entonces no tiene red sanitaria y que por lo tanto tenga que tratar los efluentes en su propiedad. Entonces hay distintos tipos de plantas de tratamiento y que el líquido sale completamente purificado, es decir, que puede utilizarse para los baños, para cargar los depósitos de agua de los baños, se puede utilizar para riego, se puede utilizar para limpieza. Nunca, siempre destacamos, no para beber, pero para distintos usos del agua sí se puede utilizar. Pasamos entonces a la instalación interna. Cada vivienda tiene que tener por lo menos un recinto sanitario con inodoro, ducha, una canilla surtidora para el lavamanos y un desagüe de piso. Eso es lo mínimo para este caso. Y en la cocina, una pileta de cocina. Estos son los mínimos requisitos para una vivienda, según reglamento. Como dijimos, tenemos sistema primario, que era en color entonces vermellón, que lleva las deyecciones humanas y que se denominan aguas negras. El sistema secundario, que es entonces en color sepia, en color marroncito, es entonces el que lleva agua de lavado y de higiene personal. Entonces se denominan aguas blancas. Y tenemos el sistema de ventilación. Recuerden que es necesario y obligatorio ventilar nuestras cañerías para que no exploten directamente por los gases acumulados. Entonces es imprescindible contar con el sistema de ventilación en color verde. Las condiciones que deben reunir nuestra instalación va a ser hermeticidad en aquellos puntos de la instalación en donde tengamos que acceder para limpiar. Ese es el caso de las cámaras de inspección, bocas de inspección, bocas de acceso, que son entonces elementos que van a estar distribuidos en la instalación y que sirven para que nosotros podamos levantar esa tapa, colocar una cinta y destapar la cañería. Y el sifón hidráulico es entonces esa cantidad de agua que está tapando el acceso de los gases del sistema primario hacia nuestros artefactos. Entonces, las rejillas de piso, por ejemplo, tienen entonces ese cierre hidráulico para que el olor de la cañería del primario no salgan los gases por ese medio. La pendiente tiene que tener ese caño de salida hacia la red o hacia el medio de evacuación, tiene que tener una pendiente suficiente para que escurra el efluente.
Y también tienen que cumplir con los ángulos exigidos en cuanto a la conexión de los distintos ramales. El acceso para la limpieza va a estar dado por estos elementos que mencionamos, que son herméticos: cámara de inspección, boca de acceso. Estos elementos que son con tapa y que nos permiten acceder con cinta a limpiar. Y tiene que haber entonces un equilibrio hidroneumático para que haya buen escurrimiento y a la vez se ventile esa cañería. Entonces la pendiente, el acceso de aire para ventilar, entonces el escurrimiento de los efluentes hacia la red, todo eso tiene que estar en equilibrio de tal manera que los efluentes vayan a la red y que los gases se evacúen mediante la ventilación. Entonces, esto es lo que en la cañería se está produciendo, que pasan los líquidos con los efluentes sólidos en un sentido y el aire que está formado con los gases también de estos productos sale por la parte superior de la instalación. La cañería sale una sola vez, es decir que cada domicilio tiene una sola conexión a la red y cada edificio en altura también. Es decir que hay una sola conexión. Por lo tanto, en el caso de los domicilios no tenemos problema, pero en el caso de los edificios vamos a tener que aumentar el diámetro de esa cañería de acuerdo entonces al producto que tengamos. Siempre sale perpendicular a la línea municipal, es decir, que nosotros podemos venir en un sentido, pero tenemos que salir a la red en forma perpendicular a la línea municipal. Como dijimos que esto tiene que tener una cierta pendiente que vaya hacia la colectora, entonces esa pendiente va a estar dada desde 1 en 20, que son 5 centímetros por metro, que va bajando la instalación hacia la colectora. Luego hay intermedias que pueden ser 1 en 30, 1 en 40, 1 en 50, que va a depender de nuestra instalación y de la cota que tengamos en donde se encuentra la colectora. Hasta una pendiente mínima, que es 1 en 60, que es 1,6 centímetros por metro para caño de 0 a 100, y que entonces esto se da generalmente en los baños, con una mínima pendiente. Se conectan los artefactos entonces con esta pendiente. Pero para la salida es 1 en 20, 1 en 30, 1 en 40, 1 en 50. Hasta ahí. 1 en 50 sería entonces la pendiente desde 1 en 20 a 1 en 50 para la salida hacia la colectora. 1 en 60 ya es la mínima, que no discurren tan fácil los efluentes y por lo tanto lo tenemos para las cañerías de baño que lleven aguas blancas. No puede volver para atrás, es decir que cuando nosotros realizamos una conexión no podemos hacerla en sentido contrario a la salida hacia la colectora. El recorrido siempre tenemos que hacerlo, como en la mayoría de las instalaciones, lo más recto posible.
Los componentes del sistema primario, entonces tenemos una lista de los cuales entonces lo que estamos viendo es un inodoro de pedestal que tiene su mochila de agua y que entonces tiene el desagüe, que es de 0 a 100, y entonces desagua entonces hacia la bajada que va a la colectora. Nosotros tenemos acá distintos tipos entonces de artefactos que vamos a ubicar dentro de la obra. Estos son mingitorios que pueden ser entonces de pie, como pueden ser colgados. Y tenemos el acceso. Dijimos que de la línea municipal nosotros salíamos una sola vez y que teníamos que inspeccionar esta cañería para poder colocar la cinta y desobstruir la cañería. Un segundo, Nilda. Sí. Sobre lo anterior, en el supuesto caso de que sea un terreno en esquina, ¿hay que elegir una de las colectoras o existe la posibilidad de usar ambas? No, una sola. Es uno por domicilio. No se puede salir 2 veces. Porque aparte hay que informar en APSA Sí. dónde vas a hacer vos la conexión. ¿Dónde vas a tomar? Claro. Claro. Se presenta un plano chiquito, pero es un plano esquemático APSA donde vos tenés que indicar dónde vas a hacer la conexión. Sí. Gracias, Nilda, era eso nomás. Vengan ellos y conecten, ¿no? Exacto. El plano actualmente de sanitaria se presenta en Bahía Blanca, se está presentando en la municipalidad. El plano completo. Y el pedido de conexión, entonces, en APSA para hacer la conexión a la colectora. Claro, claro, son dos cosas aparte, o sea, no es que sí, lo de APSA es aparte de lo de la municipalidad porque no hay comunicación entre ellos, digamos. Eso mismo. Bien, era eso nada más, Nilda, gracias. Bueno, entonces tenemos que la primer cámara de inspección, vean que es un receptáculo que nosotros ponemos para poder acceder a la cañería y desobstruirla, tiene que estar como máximo a 10 metros de la línea municipal. Puede ser menos, lo que estamos estableciendo son distancias máximas. Luego, la segunda inspección, ya sea una cámara o una boca de inspección, tiene que estar a 30 metros. Es decir, que nosotros tenemos la primera inspección a 10 metros, la segunda a 30 metros y luego seguimos a 30 metros. Entonces, tenemos que acceden los artefactos, el desagüe a la cámara, no es que accedan cada artefacto por separado, sino que lo que están especificando en este diagrama es que entonces esos ramales primarios acceden a la cámara. Entonces, acceden a la cámara de inspección va a pasar entonces a la red principal y de ahí entonces a la colectora. La conexión de distintas ramificaciones de los desagües a ese desagüe principal se realiza siempre a 45 grados. Esto es para facilitar entonces la unión del flujo del efluente en la dirección de salida hacia la colectora. Esto es en el caso de ramales. Ven ustedes que hay piezas de encastre, que en este caso es una TED con este ángulo 45, y acá tenemos entonces un ramal también con conexión. Siempre está el ángulo 45 de la unión de una conexión hacia la salida a la colectora. En el caso que hay una cámara, entonces el ángulo tiene que ser siempre mayor de 90 grados. Es decir, que no podemos poner un ángulo que sea menor porque iríamos para atrás, en lugar de favorecer la salida de los efluentes hacia la colectora. Entonces, de 90 a más.
pero no menos porque iría para atrás. El diámetro entonces de los caños es de 0 a 100, como ustedes están viendo, en sanitaria se utilizan las cañerías en metros. Entonces vamos a utilizar 0,100, 0,060, 0,040, es decir, todos los diámetros de caño en metros. Esos caños pueden ser de hierro fundido, que generalmente hoy en día no se utilizan tanto por el costo, como se utiliza más el polipropileno. Estos caños entonces son más elásticos en cuanto a la proporción de ruidos en la cañería, es decir, son más acústicos, propagan menos el sonido de los líquidos que se mueven por la cañería y además son menos atacados por los ácidos. Entonces se utilizan este tipo de caños en la distribución de los primarios y secundarios de los desagües. El PVC también se puede utilizar, pero generalmente se utiliza más para pluvial. Entonces es una composición entonces del PVC que favorece para el desagüe pluvial, pero no tanto para los efluentes primarios. Entonces vamos a utilizar el PP, el polipropileno, para los caños entonces de desagüe primario y secundario, y para los pluviales podemos utilizar el PVC. En el trazado que hacemos en forma horizontal, vamos a tener una distancia al eje medianero de 80 centímetros como mínimo. Si nosotros tenemos una entrada de cochera, lo vamos a separar más. ¿Por qué? No vamos a poner la tapa de la cámara en coincidencia por donde pase la rueda del auto. Entonces, generalmente en lo que va a estar la línea de salida, va a estar en el medio del ancho si hubiera un garaje. De esa manera, entonces el auto cada vez que entra o sale no pisa la tapa de la cámara. Pero la medida exigible es 80 centímetros de la medianera, como para si nosotros se nos rompe un caño, el agua que pueda salir de ese caño no afecte las fundaciones de nuestro vecino. En el caso de los sótanos, como la cañería va colgada, entonces no tenemos ese problema porque va a estar a la vista y si pierde el caño va a caer dentro de nuestro sótano. Siempre entonces la dirección y los empalmes de tramos van a ser mayores a 90 grados para facilitar siempre la salida hacia la colectora. Si nuestra pendiente no llegara a ser una de las que mencionamos y que estamos en un terreno más bajo, entonces no llegamos a esa entrada a la colectora, entonces podemos hacer un tanque de inundación con una bomba y que ese bombeo lleve el efluente a la cota correspondiente de la colectora. Esas cámaras de inspección generalmente tienen que ir en lugares ventilados, sobre todo cuando levantamos la tapa, excepto en una vivienda unifamiliar que puede estar dentro de un garaje, es decir, en un espacio cerrado. La tapada mínima, cuando nosotros iniciamos esa pendiente hacia la colectora, tiene que comenzarse a un nivel del piso terminado, que es generalmente, si usamos el polipropileno, va a ser a 40 centímetros. Es decir, que vamos
a traspasar el piso, el contrapiso, y nuestra salida va a arrancar a 40 centímetros del nivel de piso terminado. Ahí va a comenzar la pendiente. Como dijimos entonces, esos accesos a la cámara de inspección tienen que ser en ángulos mayores a 90 grados. No van a evacuar todos estos caños juntos, sino que es un ejemplo de que cualquier tipo de estos artefactos primarios van a tener que desagotar en un ángulo mayor a 90 grados. Se permiten ciertos artefactos muy pequeños que pueden ir entonces en este sentido a la cámara de inspección, pero que realmente no se da. En el caso de los sótanos, entonces, vamos a tener la cañería que va a ir adosada entonces a la pared, colgada de la losa del piso, y que entonces va a llegar a esa cámara de inspección para poder salir hacia la colectora. Estos caños tienen que tener tapa de inspección porque también se pueden obstruir. Por lo tanto, tienen que tener algún elemento que podamos sacar y podamos entonces destapar la cañería. Esto está colgado, como ven, de la losa, entonces esos caños, como ven aquí que hace curva, estas curvas tienen que tener una tapa de inspección, de tal manera de poder acceder y destapar la cañería. Y hay otro elemento de inspección en las cañerías que es el caño cámara. Este caño cámara es entonces una pieza que se coloca en la cañería y que tiene una tapa con bulones o con tornillos, de tal manera de sacar la tapa y poder desobstruir la cañería. Entonces son todos elementos generalmente que hay que intercalar en la instalación para poder entonces desobstruir la cañería ante algún taponamiento. Los elementos de acceso que nosotros tenemos, como estuvimos mencionando hasta ahora, son las cámaras de inspección, que pueden ser de mampostería, de hormigón, compradas de fibrocemento, y que entonces van a tener un fondo que van a tener las paredes en declive para favorecer entonces la evacuación de los líquidos hacia la salida. Tienen una pendiente, una diferencia de pendiente de 5 centímetros entre la entrada y la salida. Y a su vez entonces tienen un cojinete aquí abajo que tienen una forma de medio círculo y que entonces favorece esa canaleta la salida de los líquidos de una punta a la otra. Generalmente tienen medidas de 60 por 60, pero a su vez la profundidad puede ser de 60, de 1,20, o a su vez pueden ser más cortas de 45 centímetros. Entonces tenemos profundidades variables de acuerdo a cómo tengamos la pendiente nosotros en nuestra instalación. Otro punto de acceso es la boca de acceso que se coloca debajo de las piletas de cocina. Entonces, este artefacto tiene la particularidad que es una cámara que recibe el desagüe de la pileta de cocina y se conecta al primario para desagotar. Entonces, esta camarita se ubica cerca de la pileta de cocina, o en el bajo mesada, o si tenemos una pared exterior, en el exterior
del local de cocina, pero sería entonces la conexión de la pileta de cocina con el primario, y al que se accede para desobstruir en el caso que la grasa, por ejemplo, colmate esta cámara. Otro tipo de acceso es la boca de inspección. Cuando por el proyecto no podemos colocar una cámara de inspección, colocamos una boca de inspección, que es entonces más pequeña, en lugar de 60 por 60, tiene una tapa de 20 por 20 para poder acceder a ese ramal que tiene una tapa hermética. Entonces sacamos esa tapa y podemos colocar la cinta y desobstruir la cañería. Entonces es un ramal a 45 que se coloca en esa salida del primario para poder desobstruirla a falta de una cámara de inspección. También puede producirse una corrección en la pendiente, que entonces puede estar dada con la presencia de esta boca de inspección para que la cañería que llega y tiene que variar su pendiente porque no llega cómoda al punto de ensamble con la colectora, entonces tiene una boca de inspección porque realiza todo este trayecto en ángulo que puede obstruirse. La distancia mínima de variante entre una pendiente y la siguiente tiene que ser al menos de 50 centímetros. Otra forma de realizar el salto es mediante cámaras, o sea que cámaras de inspección, como la que vimos en un principio, y que entonces pueden corregir pendiente en el caso que nosotros no llegamos con la pendiente que tenemos en el proyecto al tapón de la colectora. Bien, el sifón hidráulico, como dijimos, tiene el agua necesaria para tapar el pasaje de los olores. Entonces, esto se realiza en toda la unión de los artefactos con el primario, de tal manera que el desagüe primario no evacúe los gases mediante los artefactos, o sea que en la pileta de cocina no sintamos el olor del primario, en el baño no sintamos la unión de la pileta de patio, o sea, la rejilla del piso que tenemos con el primario, entonces los gases del primario no evacúen los olores mediante esa pileta. Entonces ese cierre hidráulico hace que nosotros evitamos la difusión de esos gases del primario al ambiente. Esta es la vista colocado en una losa de un piso superior. Entonces tenemos esa pileta de piso o pileta de patio con la conexión de la bañadera, del bidet, del lavamanos, y entonces esas son aguas blancas que desaguan en esa pileta de piso y a su vez entonces desagua hacia el primario unida al desagüe del inodoro. Entonces acá tenemos el desagüe del inodoro, la pileta de piso con sus desagües secundarios y que se une entonces al primario. Importante entonces la existencia de ese cierre hidráulico. Y la conexión del inodoro, como vimos entonces, tenemos la pileta de patio que se conecta a la salida del inodoro y luego entonces pasa a la bajada correspondiente. En el caso de los edificios, vamos a tener entonces una ventilación subsidiaria, porque en el caso que se obstruya un tramo entre un piso y otro, se tiene que mantener ese equilibrio hidroneumático que dijimos en un principio, por lo tanto, tenemos una ventilación subsidiaria que mantiene la presión atmosférica
para que los efluentes de un piso no salgan por otro piso. Y la conexión de la pileta de cocina, como vimos entonces, que tiene su sifón, que actualmente está dado por piezas de plástico, y que entonces desaguan a la cámara de inspección o al primario, y que tiene un diámetro de 0,060. En el caso de que la longitud entre la pileta de cocina y la conexión al primario sea más de 5 metros, entonces hay que realizar una ampliación del diámetro a 0,100. Recuerden que la pileta de cocina tiene su boca de acceso, que es donde se puede desobstruir la cañería, y de ahí se conecta al primario. Acá vemos las conexiones entonces de pileta de cocina con la cámara de inspección, y tenemos también en altura cómo ventila por la parte superior, entonces el punto más alto de la instalación ventila el sistema primario. Acá vemos ejemplos de edificios en donde tenemos entonces los desagües del primario que se une a una montante. Tenemos aquí piletas de piso en donde están recibiendo los desagües que se une entonces al primario. Acá tenemos otro baño o cocina que entonces desaguamos al primario. Y aquí vemos, como les mencioné, estos en marrón son de polipropileno, y en cambio los blancos se utilizan generalmente en la obra para pluvial, que es el PVC. Entonces tenemos los de polipropileno y los de PVC para el desagüe pluvial. Bien. La salida entonces hacia la calle tiene que ser entonces de acuerdo. Si es vivienda de planta baja, va a ser 0,100. Pero si tenemos un edificio en altura, tenemos otra capacidad de carga. Entonces eso, de acuerdo al volumen de descarga, se va a elegir el diámetro. Eso entonces se denomina que el diámetro va a ser según factor de carga. Entonces, como salimos una sola vez a la calle, entonces vamos a tener distintos diámetros. Y tenemos distintas pendientes para ese factor de carga. Bien. Esto es si instalamos un baño en un sótano. Entonces no podemos salir a la colectora desde el sótano, y por lo tanto tenemos que enviar los efluentes hacia la línea de descarga de planta baja. En ese caso ponemos un pozo de bombeo para poder evacuar los líquidos hacia la colectora. Bien. Este es otro tipo de pozo de bombeo, y que tiene que estar separado generalmente de la medianera para que ni el ruido, las vibraciones o el líquido puedan afectar la casa vecina. Este es otro bombeo manual. Bien. Entonces lo que tenemos que tratar es de no invadir los planos de agua natural, de tal manera de no contaminar entonces esos cursos de agua. Bien. Vayan leyendo, ahora no porque tienen que estudiar para el sábado, pero a partir del sábado después descansen el domingo, y entonces el lunes empiezan a leer, chicos, porque es mucho material. Entonces vayan ustedes leyendo
qué es toda la reglamentación, cómo es la nomenclatura, todo cómo tienen que poner cada cosa después en el plano. Y así consultan. Bien. Entonces nos vemos el sábado. Exacto. Sí. Nos encontramos, bueno, dentro de un rato con Construcciones 1, aquellos